Segunda media hora del programa y la verdad es que no estamos avanzando significativamente, no en el análisis, en eso sí estamos avanzando. No estamos avanzando significativamente en lo que es la mejora de nuestras instituciones, el fortalecimiento de ellas y obviamente el progreso del país, porque estamos, no sé, todavía metidos en un entuerto del cual no podemos salir y me había quedado comprometiéndote la palabra, Franklin. Gracias, Verónica. Mira, hay algunos países que tienen elevados niveles de institucionalidad. ¿Y en qué se expresa esto? En su calidad institucional. Pero la calidad de las instituciones la terminan haciendo la calidad de las personas. Por supuesto. Por lo tanto, la institución sin las personas no existe y no podemos hablar en sentido figurado, metafórico, de una buena institución. Una buena institución está formada por calidad de personas. ¿Qué es lo que se hace en los países donde las cosas funcionan con seriedad? La carrera administrativa del funcionario. Por lo tanto, el funcionario público tiene que tener una carrera que respete su acervo personal, si queremos hablar de interculturalidad y todas estas cosas que ahora se han constitucionalizado, pero al mismo tiempo una formación académica que le da méritos, por eso es la meritocracia. Esto se llama servicio civil. Y en los países donde hay un buen servicio civil, el servicio civil se aplica a todos los órganos llamados en Bolivia o poderes llamados en otros países. Por lo tanto, para trabajar en la administración pública, si quieres entrar, qué sé yo, a un ministerio, tienes que seguir un proceso de oposición, tienes que cumplir términos de referencia, cuando ingresas, obviamente, empiezas a hacer una carrera, asciendes, y todo esto hace que el funcionario sea la materia prima o la cantera de los mejores administradores. Claro. Entonces, fíjate qué de importante es esto. ¿Qué se dice ahora, no? Para empezar, la mayoría de los que están postulando son funcionarios públicos. Exfuncionarios públicos. O algunos funcionarios actuales. Sí. Como si eso fuera malo. Otro mito. O sea, ¿por qué eres funcionario público y ya estás descalificado? Pero ya tienes una tendencia política, el problema radica en que como la administración no está institucionalizada, se ha convertido simplemente en un banco de reserva política, donde lo que tienes adentro son activistas políticos o cuotas político-partidarias y no tienes verdaderos profesionales que están ejerciendo además en función a lo que tú tienes que hacer de acuerdo a tu cargo. Pero en este contexto no es correcto, no está bien, ni es gente idónea realmente para el cargo porque es una gente con una tendencia política, de lo contrario no hubiera ingresado. Entonces, ¿cómo rompes esa estructura tan mal diseñada? Por eso viene la política pública. Tienes que institucionalizar todo, no solamente el órgano. En este momento estamos focalizados en el órgano judicial, como si eso fuera a resolver el problema de la justicia. Tienes que resolver el problema de todo el aparato estatal. Una cosa más, fíjate, cuando tú no tienes los profesionales adecuados en las funciones adecuadas, ¿qué estás generando? Estás generando una disfunción. Y la disfunción tiene un costo. ¿Por qué? Porque donde tiene que estar un abogado, probablemente has puesto un ingeniero. Donde tiene que estar un médico, hay un veterinario. Donde tiene que estar un politólogo, viene un sociólogo. En fin, eso le cuesta al Estado porque estás generando una corrupción. La corrupción, Verónica, no es llevarse la plata solamente, ni manejar, ni aprovecharse de la estructura del Estado, no. La corrupción es torcer la naturaleza misma de la administración. Cuando tú estás torciendo la naturaleza de un cargo, estás corrompiendo el cargo y estás disfuncionalizando todo el aparato. Y ahí es donde empiezas a ver déficit de calidad institucional y tú dices, ¿y por qué pues esta institución no funciona bien? ¿Por qué? Pues obvio, porque es disfuncional. Ahora voy a entrar a una otra institución que seguramente tendría que ser una de las más valoradas, respetadas, dentro de las cuales sí podríamos hablar de gente académicamente bien formada, y estoy hablando justamente de las universidades. Ellas están siendo parte de este proceso de selección, y justamente ayer el presidente del Senado, Gringo González, ha dicho que estas universidades sí gozan de la legitimidad necesaria para ser parte de la selección. Vamos a ver, por favor.
Nosotros tenemos una nota mediante la cual justamente el sistema universitario ha oficializado la presencia de dos delegados, que son el doctor Lorenzo Flores, que es representante del sistema universitario, él es integrante de la Universidad Mayor de San Simón, y la representación del doctor Emilio Barea, que también es delegado del sistema universitario y él es integrante de la Universidad Católica Boliviana. Estos dos delegados del sistema universitario van a estar acompañando, como lo han hecho ya en toda esta etapa, van a seguir haciéndolo hasta tanto el sistema universitario, las universidades en particular y los consejos universitarios de cada universidad definan quiénes van a ser los 8 delegados, diríamos, ya que van a participar en el proceso. Entendemos que por razones administrativas y de otro tipo dentro de las universidades ha impedido que hasta este momento se pueda ya conocer los nombres de estas personas, pero seguramente en el curso de esta semana se va a conocer quiénes van a ser esos 4 delegados que van a acompañar el trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural y en caso de que no se pudiese llegar a elegir a estas 4 personas, van a seguir siendo los doctores Flores y Barea quienes representen al sistema universitario. Es una acreditación que ha emergido de una conferencia que ha realizado la Universidad Boliviana, por tanto no es de ninguna manera aceptable que se los pueda denominar como truchos, salvo que alguien considere que el sistema universitario boliviano es trucho y las decisiones que toma el sistema universitario en sus conferencias sea todo trucho. Por tanto, para nosotros tienen la más absoluta legalidad y la más absoluta validez para que puedan llevar adelante el trabajo junto con nuestra comisión. Bueno, ahí está. Esta institución sí entonces tiene el nivel moral como para ser parte de la preselección desde tu perspectiva personal. Todos nos hemos formado un poco en la UNSA, o sea que, y en la Católica, y qué sé yo. No, la UNSA no está participando de... No, la UNSA se ha retirado, perdón, y Waldo está, no está. Anoche hablé con Waldo para invitarlo al programa, él está en Rusia en este momento, me dijo, vuelve el próximo martes, le dije, no, ¿para qué? Qué feliz, saca fotos, pero bueno, sigamos. Qué maravilla. A ver, yo creo que lo de las universidades, el problema radicaba en que si ellos iban a calificar, y no solamente ser veedores, claro. Porque sí. si están ahí de veedores es como estar en un salón de adorno. Si no van a poner su calificación, no van a poder cualificar lo que decía Franklin, ver qué calidad de profesional están usando, entonces están obviamente como una entidad más coloquial de adornar el lugar. No es así. ¿Ya? Entonces no veo por ahí. ¿Sí? Como una forma de legitimar también todo este proceso, ¿no? Yo creo tenerlos ahí para hacerlo legítimo, pero te pregunto, ¿tienen la calidad las universidades? ¿Tú sientes que sí, en ellos sí podríamos confiar? Pero, Verónica, si ellos no exigen realmente calificar y cuantificar y evaluar, se van a devaluar ellos mismos. Okay. ¿Sí? Es que depende de también. No, con mucho respeto, pero no vas a comparar la percepción ciudadana sobre la UNSA, que es una de las más altas en el tema de la paz, a la de San Simón en Cochabamba. Que ha tenido tantas dificultades. Tantos problemas donde está entre las donde instituciones sus docentes menos... no han querido dar exámenes para demostrar sus menos capacidades. creíbles, ¿no? Ahora, en el tema de género, puntual, sí. Los políticos del MAS se han metido el autogol al poner en su reglamento que tiene que ser 50-50 el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Mentira. La Constitución en su artículo 26 habla de derechos políticos, porque eso va para espacios políticos, para consejos municipales, asambleas departamentales, gobernaciones y el Poder Ejecutivo. Yo te decía en un momento, no tendríamos que exigir la presencia de mujeres, pero tú me retrucabas y lo que me dices me parece bastante sólido. ¿Y por qué? Porque para ellos no es en el espacio político es una conquista, pero en el tema judicial es por meritocracia y capacidad. Por ahí hay unas 5 o 6 mujeres capaces más que otros varones. ¿Por qué vamos a dar un espacio? Porque ser varones solamente y relegar a mujeres capaces, ahí mismo están devaluando la capacidad de la mujer. O sea, no tendría que ser 50% mujeres y 50% hombres, los más capaces. Nada. La gente más capacitada, Exacto, más allá del género. Porque eso es administrar justicia, sí, no manejar la cosa pública. Ahí me quedo. Sí, pero el concepto está mal en esencia. Okay. Yo aquí tengo mis problemas para entender la diferencia entre un cargo de autoridad del órgano judicial bajo la actual Constitución y un cargo representativo. Porque al final, Williams, te está sometiendo al voto popular. Por eso desde el principio
siempre estuve contrario Yo también. a que se vote por un juez. Me parece una Tú no cosa- puedes votar por un juez, tú no puedes votar por una autoridad que va a administrar Pero eso justicia. ya está, eso ya es muy difícil que Ahora, cambiemos. por eso, y Ajá. ahí está el tema. Y claro, la preselección, perdón, la convocatoria se detiene precisamente porque no garantizas las cláusulas fundamentales de equidad, tanto en el tema indígena como en el tema de género. También. No, y ese es un tema que lamentablemente vamos a estar condenados a tenerlo Nos hemos puesto mientras ahí unos tengamos. candados muy Claro, tontos, claro, ¿no? porque al fin y al cabo, un poco lo que decía Franklin. A ver, nos fijaremos un poco que el órgano ejecutivo también tenga equidad, ¿verdad? Claro, Principio claro, de equidad. claro. ¿Cuántas ministras tenemos en relación a cuántos ministros? ¿Por qué la fórmula que hoy día nos gobierna es varón? ¿No? Cuando podría ¿Por qué ser- las mujeres no exigen, verdad, que en una plancha, porque el presidente y el vicepresidente no se elige de forma indistinta, plancha. es en plancha, Claro. y por eso debería aplicarse ahí la alternancia que el Tribunal Hombre, mujer, Electoral, mujer, hombre. obligatoriamente todas las planchas Claro, que se deban tendría presentar que- deben ser hombre-mujer, mujer-hombre, para Así. presidente y vicepresidente del Estado plurinacional. Totalmente. Lamentablemente eso está, ese es un principio, Está y yo creo que ya está constitucionalizado. constitucionalizado. No podemos hacer otra cosa más que exigir equidad de género y equidad en el tema de la discriminación positiva a los pueblos indígenas para su representación. Bueno, estamos en un entuerto absoluto y yo veo que solamente zapateamos, como decía mi padre, pateamos oxígeno, solo zapateamos sobre el tema, los análisis son muy importantes, las reflexiones que ustedes hacen son realmente enriquecedoras, pero ¿cuánto verdaderamente generan como transformación? El problema de la transformación estructural de lo que es un Estado propiamente para ser administrador de un bien público tan importante como es la justicia, no puede ser visto desde una perspectiva unidimensional. Tiene que ver con los 4 órganos en este caso y tiene que ver con todos los niveles también. Esto requiere un proceso de reingeniería estatal y aquí realmente es donde se habla de la reingeniería en el estricto sentido técnico. La reingeniería es prácticamente de cero, tienes que hacer un nuevo diseño de todos tus procesos, procedimientos y además selección de tus mejores cuadros, en este caso académicos, políticos. Nosotros hemos llegado a un momento en el que casi ya da miedo decir cualquier cosa porque todo es discriminación, ¿no? Porque si dices esto, discriminación, si dices lo otro, discriminación. Hemos entrado en una hipersensibilización que está evitando que las personas, que algunas veces comentamos de la vida pública, tengamos que decir las cosas como son. Pero fíjate, yo me voy a aventurar. Yo soy partidario de que tiene que haber una profesionalización rigurosa y exigente de la administración pública en los 4 órganos en Bolivia y tiene que haber la implementación de un servicio civil. ¿Por qué? Porque esas personas van a manejar y van a hacer que la calidad institucional que tanto hablamos se empiece a operacionalizar en el tiempo y cuando las instituciones empiecen a funcionar mejor, la gente va a tener credibilidad en sus instituciones. Pero no cargos selectivos. No, menos los cargos Claro, electivos, claro. porque en Pero todos ahí los está el países, problema, Franklin. tú por ejemplo vas a Chile, cuando cambia de gobierno, el 15% se cambia. Claro. El resto se permanece mantiene. todo Por porque eso son sus funcionarios de instituciones carrera. son fuertes. Por eso son Por fuertes. eso son Exactamente. respetables. Tú Por vas- eso es difícil Tú vas, desmoronarlas. tú vas, por ejemplo, a Uruguay Ajá. y en Uruguay cambia Menos, de gobierno 3% y cambia. claro, Claro, solamente mantiene. cambia una mínima tasa. Y además ¿qué una mantiene? cosa, Institucionalizado. un tema. Además que tienes gente formada, que un prestigio que cuida, además que se juegan toda una carrera. Toda una y el vida. toda una vida. Tú no vas a encontrar, digamos, ¿por qué la Corte Suprema de los Estados Unidos es tan, Claro. tan respetada? Además, porque vitalicio. es una plomada de personajes que entran ahí y además entrar ahí es el culmen exitoso para un abogado Pero claro. y para un juez. Entonces tú no vas a Como un encontrar... premio, ¿no? No, en una Suprema, lo que ha ocurrido acá. Un presidente de la Suprema de acá que dice, el presidente Evo Morales es lo máximo, sin él no vamos a poder llevar adelante el proceso de cambio. Presidente de la Suprema. Imagínense este señor Imagínate. Mamani. No, imagínate si había el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos que diga y se declare Donald fanático Trump, de Donald pues, Trump. claro. Por favor, No lo solo votaron eso, al día siguiente. no te olvides que ha habido un juez le ha retrucado la determinación del decreto Claro, de Donald Trump. O sea, exacto. aquí somos poderes, cada quien con su fuerza. Porque tienen esa calidad y el nivel de institucionalidad, lo que decía Franklin. Ujú, ¿no? pero Franklin, realmente ese sería un desafío para este gobierno y sería como
el mejor, el máximo de sus éxitos. Legado. Yo no le niego a este gobierno que ha hecho, pero pues unos avances muy significativos No, por para supuesto, el país. por Yo creo que supuesto. eso nadie le puede negar. No, pero no. esto sería un legado bendito. Pero que nos además con dejara. una ventaja que probablemente no se repita, que durante 2 periodos ha tenido dos tercios para transformar el país y no lo ha transformado. Y lo han hecho un proyecto de poder en vez de hacer un proyecto de Estado. El Claro. Estado plurinacional en estos momentos, así como está, es un fracaso. Y lo tengo que decir. ¿Por qué es un fracaso? El tema de corrupción, el tema de inmoralidad, el tema de desinstitucionalidad. Mire, si La se dan verdad cuenta, es, sí. se dan cuenta, el tema moral ha calado tanto que a los del gobierno ni les sonroja la cara ahora en el tema de corrupción, La sino verdad. porque se han puesto este juez Garbizú, exdiputado, y dice, me permite la ley. Por Dios, la Constitución dice imparcialidad. ¿A cuál lado garantiza Sí, imparcialidad? la verdad es que hay una estructura bastante deteriorada, pero todavía existe una muy fuerte popularidad de don Evo Morales que sostiene todo esto. No, yo creo que eso ya ha pasado, Afortunadamente. le soy bien sincero. No Eso, sé, lo vamos a debatir. Ahora, pero política- Los Yungas no es un lo claro ejemplo. creo. Políticamente eso también hay que medirlo, ¿no? Y habrá que ver cuál es el interés real del poder político en poder llevar adelante un proceso electoral, un proceso de elección de autoridades que no tenga un costo político. No nos olvidemos que la primera derrota electoral que tuvo Evo Morales fue cuando se cargó la elección de autoridades del órgano judicial, fue su primera derrota electoral, Así ¿no? es, ujú. Entonces yo creo que viendo un poco el horizonte político, yo no creo que el órgano ejecutivo y menos el presidente Morales hoy se cargue en la espalda la elección de autoridades del órgano judicial. Yo creo que en algún momento el MAS tendrá que medir eso, ¿no? Políticamente, y no creo que le convenga dejar un poco a que se cumpla la Constitución, etcétera, etcétera, sin perder, por supuesto, sus espacios políticos que yo creo que son interesantes, porque aquí también estamos dialogando sobre otra diatriba. Puede participar la universidad, Pero, pueden haber concurso de méritos, etcétera, pero la última instancia, quienes van a hacer el último toque de preselección El poder. es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los No nos tercios del MAS. engañemos de eso. O sea, seguimos ¿Verdad? en O sea, esto. estamos discutiendo el sexo de los ángeles, discúlpame. Porque claro, al final la decisión es política. Sí, así es. Muy diferente sería que el MAS diga, señores, doy libertad a toda mi bancada de que voten o elijan a quienes quieran ustedes para la preselección. Eso no va a suceder. Pero yo quisiera, y no quisiera irme sin tocar otro mito. A ver, Todos dicen, no, la independencia del órgano judicial sería, en definitiva, la ¿La solución solución? a todo esto. Falso. mentira, claro. La solución para un problema de justicia tiene mucho que ver con la independencia, pero no es la solución en sí misma. Ejemplo, Brasil. Brasil tiene altos niveles de institucionalidad en su poder judicial. No obstante, es uno de los países más corruptos del mundo, con una clase política hipercorrupta, Absolutamente. con un parlamento donde el 60 o 70% tienen procesos. Así es. Entonces, no es que porque tienes órgano o poder judicial, no, tiene que haber calidad institucional. Los últimos Ya. 3 presidentes en el Brasil tienen procesos. fíjate, otro ejemplo, Estados Unidos. Guste o no guste, yo sé que a mucha gente no le gusta el imperio, y se van a ver otros imperios que funcionan peor, ¿no? O sea, Claro, en realidad sacaremos ejemplo de lo bueno, ¿no? Hay una Imperio impronta, asiático especialmente. hay una impronta antiestadounidense, ¿no? Más que antiimperialista, porque si vamos a hablar de imperio, Un poco dices, irracional, eres ¿no? antiimperialista Claro. y te vas a otro imperio, entonces no eres antiimperialista, Claro. eres anti-norteamericano o anti-estadounidense. Correcto. Pero en ese país que tanto les incomoda, las instituciones funcionan bien. Sí. Ahí funcionan bien. De tal manera que el presidente del país más poderoso del mundo no ha podido hacer ni la tercera parte de las cosas Que que ha firmado propuesto. mediante Ajá. órdenes ejecutivas. ¿Por qué? Porque tienes pesos y contrapesos. Y ahí su órgano judicial, su órgano legislativo, en fin, todas las instituciones dicen, momentito, señor, estito no va. Esto tampoco va, esto tampoco va. Qué maravilla. Y entonces tiene que acudir a cosas como Cuba, ¿no? Porque eso ha sido una acción directamente de Obama. Sí. Pero tratar de construir el muro, por ejemplo, no lo puede hacer porque no hay platita y Cerrar no se la vamos a dar. cerrar el ingreso de Claro. los árabes como Entonces, lo hizo en determinado cuando momento. no es una cuestión solamente de independencia, eso también es otro mito. La gente cree que, como se repite mecánicamente, ¿no? Lo que tiene que haber es independencia. Yo te aseguro que en ninguna parte del mundo
hay independencia de poderes. Porque Bueno, para pero, empezar, entonces, estás hablando de un cuerpo, por eso se llaman aquí órganos, pues, porque juntas los cuatro y hacen un corpus. En todo el mundo, los pesos y contrapesos tienen interdependencia, pero eso no significa que les da absoluta independencia, yo siempre lo cual no es malo. Siempre me refiero a lo siguiente, ¿no? Yo siempre creo, como psicóloga de repente, que me observo más al ser humano que a la institución como tal, porque yo creo que está conformada por seres humanos, que aquí se trata de una madurez, ¿no? De una madurez social, de sociedades más maduras, más serenas, más concentradas y más autocontroladas. Sociedades como por ejemplo la norteamericana, donde la gente se sube al auto y se pone el cinturón de seguridad. Acá no, todavía estamos siendo capos porque no nos ponemos. Entonces sigo pensando que acá el conflicto es, más allá de estructural, es humano. Humano porque tenemos gente que todavía está en proceso de adultez, no importa que tenga 60 años, y esa gente es la que no nos deja crecer como sociedad. El problema de fondo en este tema y que visibiliza es la cúpula gobernante actual que ha perdido el horizonte de proyecto de país por un proyecto de poder. Y tienen limitaciones hasta ideológicas, doctrinales y académicas. Y eso comenzó con el Álvaro. Pero si fuera solamente una cúpula, no pero te estoy estoy en el el tema, fenómeno. sin embargo, ¿no? Si Escúchame, fuese Verónica. solo una cúpula, tendríamos pues una maravillosa oposición, una oposición que estaría haciéndole frente. Pero veamos la oposición, por favor. Por eso te digo, es que aquí hay una inmadurez general pero de la ¿quiénes sociedad. son los que orientan a un Estado? Una cúpula de gobierno que hace gobierno, así de claro. Muy bien, y yo digo que acá los ideólogos de este supuesto proceso de cambio, entre ellos el vicepresidente, tienen limitaciones intelectuales. ¿En qué sentido? Deconstruyen el Estado, ¿no? Lecturas weberianas, lecturas de Carl Schmitt, lecturas románticas como Foucault, todo eso, ¿no? Deconstruyes. Pero ya no pueden construir Estado, ya no pueden construir instituciones, ni se pueden sujetar. Se quedaron deconstruir. en la Por eso han de demolición. No me asustes. Han demolido todo el Estado neoliberal. Haremos el Estado plurinacional. Ah, no, pero entre el amiguito, entre el otro, el tema de corrupción, se desinstitucionaliza, entonces no has construido el Estado. Una pregunta te voy a ¿no? hacer chinchosa. Entonces no deberían haber destruido nada, deberían haberse quedado No, con esa pero por estructura supuesto. más obsoleta y más dañada que teníamos antes. El tema es que llevamos a equivocados. Es así de claro, la historia nos ha dado. Ya estoy terminando. Yo pienso que no se ha destruido mucho más bien. Y yo pienso que hay, a ver, hablando ya en un tema algo académico, las lógicas se manejan bajo rutas del poder, ¿no? Y si tú ves la historia donde se ha ejercido rutas del poder, vas a ver que hay rutas muy similares que hoy día se están aplicando, definitivamente, así que no creo que ese sea el tema fundamental, ¿no? Yo creo que más bien no se ha transformado mucho, no ha habido la capacidad de hacer reformas, por lo menos en el ámbito de la justicia. Lo único que se ha hecho es maquillar, mover alguna cosa, etcétera, etcétera, que me parece que no han dado muchos resultados. Es más, yo creo que la lógica es tomar el poder, ¿no? Que el poder te tome. Y la reelección, no nos olvidemos. No, ese es un gran yo problema. creo que necesitan 5 años más. Y la Así que reelección, eso. ojo. Pero un punto, y yo lo dejo colgando porque es creo que un tema de propuesta y ahí va, porque claro, hemos hecho una sesión un poco melancólica, Sí. ¿no? En el Oye, sentido pero, de decir, pero era importante, no, porque yo creo que de sí. repente seguir abordando como el Sí. resto de los programas y estar centrados como si de eso dependiese Cuando en la realidad, transformación. ¿Cuándo no va a pasar nada? De cuando- aquí a 5 años no va a pasar Sí, nada. o sea, te 6 preocupas años. porque tu uña está negra, ¿no? Te estás, preocupado cuando tu columna está podrida y tú estás complicado en tu uña negra. Me parece una cosa ridícula y además celebro que ustedes, y no en vano la gente formada tiene una percepción diferente, hayan aterrizado en todos estos conceptos. Cerramos, Frank. Bueno, yo no creo que el Estado realmente haya remozado su estructura. Es decir, no veo cambios estructurales. Eso del Estado socialista, ¿Se ha demolido, plurinacional, pero? en fin, no creo, porque yo creo que lo que tiene que suceder, tiene que haber un cambio de modelo, ¿no? Este proyecto político nos ha ofrecido una nueva visión país y un nuevo modelo.
Pero ese modelo es un modelo postizo, porque ese modelo no es efectivo. Nosotros seguimos viviendo un capitalismo de Estado. Bueno, a alguna gente no le gusta que diga capitalismo de Estado, porque eso fue el momento imperialista. Bueno, ya, que no sea capitalismo de Estado. Neoestructuralismo post-keynesiano, ya. Pero lo que no les gusta, no les gusta el concepto, famoso capitalismo de Estado, entonces vamos a cambiarlo. Es un Estado capitalista. Okay. Seguimos en relaciones de libre mercado y es cuando más millonarios se han creado en todo este tiempo. Epa, solamente que ahora se ha democratizado el dinero y está en manos de otros, de los que no estaba antes. De unos recién llegados que ahora levantan la mano izquierda. Bueno, de eso ya lo vamos a discutir. Yo no creo que sea en otra ocasión. Okay, ya no puedo. pasado de un polo a otro polo. Hay una sustitución del polo que no tenía en determinado momento, de un polo. Exactamente. No me parece malo, está bien. Sí. Es lo mismo que le pregunté al señor Carlos Valverde cuando presentó su libro de la cantidad de droga que hay en Bolivia. Y le dije, ¿y qué ha cambiado? Dígame, ¿qué ha cambiado? ¿Acaso no éramos nosotros los más productores de droga hace cuántos años atrás? Le cerraron a mi padre el canal porque denunció aquello y me dijo, es que ahora está en otras manos. Bueno, democratización de la riqueza. Un abrazo, hasta mañana.